Bueno, muchas gracias. Vamos a orar una vez más, por favor. Querido Dios, suplicamos tu presencia en este lugar al abrir tu palabra. Que tú puedas estar con nosotros, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora. Bueno, muchas gracias. Sentamos un poquito, ¿verdad? ¿Sí? Es más fácil, por la distancia también podemos dispensar el tapabocas, ¿verdad? Pero qué bueno verlos, qué bueno de verdad que están aquí juntos para adorar el nombre de nuestro buen Dios. No sé cuántos de ustedes están siguiendo el plan de Reavivados por su palabra. ¿Puedo ver las manos? ¿Quiénes siguen el Reavivados por su palabra? Ahí hay unas 2, 3 manos. Solo les recuerdo, ¿qué es Reavivados por su palabra? Reavivados por su palabra es un proyecto especial de la Iglesia Adventista en todo el mundo, en el que la Iglesia incentiva para que sus miembros puedan leer por lo menos un capítulo de la Biblia por día. Y entonces, al leer un capítulo por día, un solo capítulo por día, en 5 años terminamos de leer toda la Biblia. Así que hay otro plan también, un proyecto más antiguo, ¿no? Que es el año bíblico, y es como el nombre lo dice, año bíblico. En un año lo termina. ¿Cómo se hace eso? 3 capítulos por día, ¿verdad? Durante la semana, y el sábado 5 capítulos. Y cuando termina, ¿verdad? Cuando consigue eso, en un año termina de leer la Biblia. Hay otro proyecto también, un proyecto que es combinado Biblia y Espíritu Profecía, que en 4 años puede hacerlo también, pero en el mismo ritmo del año bíblico. Y es claro, todos esos proyectos son con un propósito: crecimiento, desarrollo espiritual de cada miembro de nuestra familia cristiana. Los animo para que ustedes puedan entrar en el plan del año bíblico. El plan del año bíblico, del Reavivado por su palabra, que es por lo menos un capítulo, ¿no? Ya es lo mínimo, ya. O sea, menos de un capítulo también ya me parece muy complicado. Pero si pudiéramos leer un capítulo por día. Y hoy, justo hoy, y ustedes pueden comenzar cualquier día, ¿no? Si ustedes quieren comenzar hoy, pueden hacerlo y de ahí seguir la secuencia. En 5 años ustedes terminarán de leer la Biblia. Justo hoy día toca un capítulo que está en Isaías, y es el capítulo 29, pero no necesitan abrirlo ahora. Solo quiero comentarles porque en ese capítulo y en el primer versículo está mi nombre. Y entonces no sé cuántos de ustedes, me imagino que pocos, deben saber que Ariel es un nombre bíblico, ¿no? Y es muy difícil de conocer eso porque no es un nombre tan conocido como otros, como Moisés, Abraham, etc. Pero Ariel es un nombre bíblico. Y Ariel es el nombre de una ciudad ahí en Isaías. Es el nombre de una ciudad. ¿Y cuál ciudad es? Jerusalén. Pero tiene un significado. ¿Y cuál es el significado? Cordero de Dios, o león de Dios, o morada de Dios. Creo que si estoy comentando esto es porque me gustaría preguntarles a ustedes qué es lo que significa su nombre. ¿Cuál es el significado de su nombre? Antes los padres ponían los nombres según el calendario. Era el santo de tal día, el santo de tal otro día, y caía el nombre. Había que estar, como se dice, rogando que no toque un santo con un nombre feo el día que uno nace, ¿no? Por los nombres. Pero en fin, eran costumbres o son costumbres de algunas personas aún. Ahora, ¿cuál es
el significado de su nombre. ¿Alguien se anima a decir el significado de su nombre, si sabe? Creo que estrella, es Esther y puesto por mi papá por la Biblia. Oh, qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. Esther y significa estrella y tiene el significado de la Biblia también, de una mujer muy valiente, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Sí. Yo no es del mío, yo el otro día estuve escuchando y leyendo y le pusimos a Nicolás. Después que me enteré lo que significaba. ¿Y qué significa Nicolás? Nicolás, si no entiendo mal, eran los nicolaitas, puede ser Sí. que era Nicolás se llamaba, vamos a decir, el jefe, que era el que dividía, el que destruía, como lo entendí yo. Muy bien. Y después dije, ay no, bueno, no sabía. Sí. Bueno, pero qué bueno investigar un poco y saberlo, ¿no? Sí. Mi mamá me puso María Cristina. Y yo cuando fui al colegio averigüé y tal, me dijeron que Cristina viene de cristiano. Tiene una parte latina en latín. Y tal, y después cuando nació mi nena, yo le puse Abigail por la historia de Abigail, ¿no? De la Biblia, sobre David, que fue una de las esposas de David, que quiere decir fuente de gozo o la alegría de sus padres. Qué lindo, qué bueno, excelente. Y gracias por compartir eso también. Tal vez les doy o les recuerdo algo. Los nombres en el Antiguo Testamento que terminan que son con raíz de hebreo y que terminan con el, las letras E y L, es Dios. Por eso que Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel es Dios con nosotros, ¿verdad? Y así, todos los nombres que ustedes puedan recordar en la Biblia que terminan con E y L están refiriéndose a Dios. Por eso que Ariel es morada de Dios, o león de Dios, o cordero de Dios. Ahora, yo les llevo a una reflexión también, o sea, evidentemente ni todos sabemos cuál es el significado de nuestro nombre, ¿no? Yo cuando era niño tenía mucho problema con mi nombre, ¿no? Porque Ariel también era el nombre de un jabón, ¿no? De un detergente. Y entonces en la escuela hacían mucha burla conmigo, llevaban la cajita de detergente y hacían la propaganda. Y no me gustaba, tanto así que cuando nació mi hijo, mi familia, mi esposa decía, vamos a poner a Ariel, yo no quise y le puse Samuel, que significa pedido a Dios. Pero ahora me gusta mucho mi nombre por muchas razones, ¿verdad? Solo que algunos de nosotros no saben el significado de nuestro nombre y a veces cuando uno sabe, como es mi caso, da una responsabilidad tremenda honrar el nombre, ¿no? Honrar en el buen sentido, me refiero, o sea, imagínense cómo le van a decir no sé, aquí en Uruguay todavía no he encontrado una persona con ese nombre, pero en el Brasil hay muchas mujeres que se llaman Dulce, ¿no? Y a veces no son tan dulces. Son medio enojadas, amargas. Entonces, ¿cómo le voy a llamar a una Dulce, no? Hay otras personas, mujeres que se llaman Linda también, ¿no? Linda. Y tal vez no son tan lindas, ¿no? O sea, hay cosas así que son incoherentes, diríamos así, con el nombre y con el significado también. Hoy quiero compartir con ustedes un personaje de la Biblia que él al comienzo no honraba el significado de su nombre. Y esta experiencia es una experiencia bien conocida, una historia muy conocida. Personalmente a mí me gusta mucho predicar sobre pasajes bien conocidos, que son familiares o personajes conocidos
y me gusta como que rebuscar lecciones que no las he encontrado antes y me gusta compartirlo con la iglesia también. Los invito a buscar en su Biblia en Lucas capítulo 19 y vamos a encontrar allí el personaje de nuestra reflexión de esta mañana. El nombre de este señor es Zaqueo. ¿Y se acuerdan de Zaqueo? Bueno, Zaqueo. ¿Cuál es el significado del nombre de Zaqueo? ¿Saben cuál es el significado del nombre de él? Honesto. ¿Qué les parece? Honesto. Y de honesto no tenía nada ese señor, ¿no? No tenía nada de este señor. Yo no sé cómo se sentiría él cuando le llaman honesto, porque cuando lo llaman a uno es por su nombre, pero están dando el significado. Y él estaba robando y estaba haciendo tantas cosas contra la gente y mucha gente pobre, y él le sacaba el dinero y él era un personaje muy desagradable para la comunidad. Veamos algunas de las cosas en relación a la vida de Zaqueo. Primero, él vivía ¿dónde? En una ciudad llamada Jericó. Y en Jericó hay una característica que resalto con ustedes también. Es una característica, la ciudad era amurallada, o sea, con muros. Entonces, interesante que en estos detalles nosotros encontramos una riqueza mayor para las lecciones que necesitamos para hoy, para esta mañana. Los muros, las murallas, representan obstáculos, ¿no? Representan barreras. Evidentemente, en esta historia encontraremos a un hombre que no hacía honor a su nombre, pero que tenía varias murallas, varios muros en su vida como obstáculos para que él pueda tener una relación con Dios, una relación íntima y buena con Dios. Veamos la primera de ellas, el primer muro, diríamos así, el primer obstáculo para que él pueda realmente tener una buena relación con Dios. La primera era, en el versículo 2, un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Era jefe de los publicanos. Un publicano era un cobrador de impuestos, pero era un jefe de los cobradores de impuestos. ¿Qué libro? Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y aquí lo encontramos. Y otro obstáculo también, que se menciona en el versículo 2, era rico. Entonces, el primero ya era la profesión de él. No era una profesión coherente con una vida cristiana. Rico en el sentido, ser rico no es pecado ni es un obstáculo, pero el estatus social de él por la profesión que él tenía hacía que eso sea un obstáculo también para tener una relación íntima y buena con Dios. Ahora en el versículo 3, en la última parte del versículo 3 dice: él era de pequeña estatura, era bajito, ¿no? No sé si era más bajito que yo, pero me parece que era un poco más bajito, porque él no conseguía ver, pero yo me considero pequeño también y tengo dificultad a veces para poder, así como otros, ¿no? Pues no sé, ustedes conocen a un pastor que trabaja en la Unión, el pastor Daniel Díaz, y el miércoles yo estuve con él en la iglesia de Solimar y es grandote, ¿no? Entonces prefería estar lejos de él para no sentirme más chiquito de lo que soy. Pero aquí Zaqueo realmente tenía otra dificultad y era su condición física también. La condición física hacía que tenga un obstáculo. Cuando todos avisaron que Jesús pasaría por allí, si Jesús hubiera sido levantado, hubiera sido fácil para todos.
pero para los pequeños estaba siendo difícil. Era un obstáculo también para tener un encuentro con Jesús. En el versículo 4 ahora, encontramos ahora otra cosa que es como un obstáculo. Entonces, corriendo, subió a un sicómoro a fin de verlo, porque allí había de pasar el Señor Jesús. Él se escondió en ese árbol, no solo por su condición física, sino también por su orgullo. Él realmente pensó, ¿cómo me voy a poner adelante? Él, si hubiera sido otro tipo de persona, una persona honesta o rica, no hubiera sido mucho problema. Si hubiera sido una autoridad honesta, justa, no habría sido problema él poder llegar cerca de donde estaba Jesús. Pero él era orgulloso, muy orgulloso. Y entonces él prefirió subirse a un árbol, esconderse en un árbol, ¿verdad? El orgullo, mis amados hermanos, hace que a veces nosotros tomemos actitudes raras, de verdad, muy raras. Pero aquí, realmente Zaqueo se sube al sicómoro por orgullo, porque él quería esconderse, realmente, quería ver. Él no fue allí con diríamos así, con un deseo de encontrarse con Jesús. Lo que lo llevó es la curiosidad. Lo que todos decían de Jesús, eso lo llevó a querer saber quién era Él. Pero Él fue cargado con todo el peso de una vida inmoral, una vida de pecado que Él tenía. Pero Jesús tiene sorpresas, ¿no? Jesús tiene caminos y Jesús tiene propósitos también. Otro obstáculo que encontramos también está en el versículo 3. Ahora volvemos al versículo 3. Dice, él buscaba ver quién era Jesús, mas no podía. ¿Por qué? Por causa de la multitud. Entonces, había mucha gente también, era otro obstáculo. Había muchísima gente. Y él podía sin duda recibir el desprecio de la gente en medio de todos ellos. Ahora en el versículo 7 encontramos el último obstáculo que quiero comentar con ustedes antes de ir a las lecciones espirituales. En el versículo 7 dice, todos los que lo vieron murmuraban hablando de él. Nosotros nos adelantamos un poquito a la historia, porque conocemos lo que pasó aquí. Vamos al versículo ahora 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando a donde estaba Zaqueo, le dice, Zaqueo, baja rápido, pues quiero ir a tu casa. Este es el versículo, considero, central de las lecciones espirituales. ¿Cómo se habrá sentido Zaqueo cuando él estaba escondidito allí sentado en la rama del árbol, verdad? Y viene Jesús, el que tanto él quería saber por curiosidad quién era, y en medio de tanta gente y en medio de toda esa multitud Jesús pasa. Zaqueo habrá pensado, ¿por qué estará viniendo por aquí, no? Qué bueno para poderlo ver de cerca, qué es lo que va a hacer. Pero él de lejos podía imaginarse el desenlace de lo que iría a pasar. Y cuando se acerca, se va acercando, Zaqueo no imaginaba nada, estamos seguros de eso. Pero llega cerca y aún llega al árbol donde él estaba, levanta los ojos Jesús, y Zaqueo estaba mirando, ¿no? Nada más, pero no se imaginaba nada. Y levanta los ojos Jesús y le dice, Zaqueo, lo descubre delante de los demás, como diciéndole, este estaba escondido aquí, yo lo encontré. Una lección espiritual es esa. Jesús nos encuentra donde nosotros vamos a estar en el fondo del pozo. Jesús, el poder de Él nos alcanza donde nosotros vamos a estar. Podemos estar escondidos,
podemos estar escondidos, pero el amor de Él es tan grande que llega a donde nosotros estamos. El pecado que hayamos cometido puede ser el peor de los pecados, pero el amor, la misericordia, la gracia de Él alcanza a donde nosotros estamos. Llegó allí, le dice Zaqueo. Otra lección espiritual que nosotros encontramos aquí es que Jesús conoce nuestro nombre. Nos conoce nombre por nombre. Y Él sabe de todo lo que nosotros pasamos, de todo lo que nosotros atravesamos, sentimos también, todo lo que nos pasa, Él sabe. Y Él sabe así, nombre por nombre. Qué maravilloso saber que a pesar de que este mundo y este universo puede tener millones de personas, en ese millones de personas, Jesús sabe mi nombre. Sabe quién soy yo, Ariel, sabe dónde estoy, sabe lo que hago, sabe, y su misericordia y su gracia me alcanza. Amén. Mis amados hermanos, y cuando ahora dice Jesús, baja de tu orgullo, baja de donde tú estás, creyéndote lo que te has creído hasta ahora, baja y rápido. Es otra lección espiritual que quiero compartir con ustedes. Ese baja de donde nosotros a veces con el orgullo nos sentimos y pensamos que podemos estar y alcanzar. Me gusta una ilustración en el sentido de cómo seguir a Jesús. Esa expresión es muy conocida. Hay un cántico también bien bonito de decidido seguir a Jesús. La palabra seguir es que nosotros estamos atrás, pero el orgullo muchas veces nos hace poner adelante de Jesús y a decirle: Jesús, ven por aquí. Nosotros le queremos ordenar a Él qué es lo que Él tiene que hacer. A veces nuestras oraciones, nuestros pedidos, nuestra conversación con Él a veces sin querer, pero nosotros pensamos que esto es lo mejor y oramos así: Señor, tú me tienes que dar esto, en lugar de como el mismo Señor Jesús nos enseñó diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, esa es la esencia de una correcta oración. Te puedo pedir lo que humanamente puedo considerar que sea lo mejor para mí, pero Señor, que no se haga lo que yo quiera, no se haga lo que yo estoy pidiendo, sino lo que tú, en tu infinita sabiduría, sabes que será lo mejor para mí. En esta ocasión Jesús le dice: baja de tu orgullo, baja de lo que tú siempre pensaste que era lo mejor, tu carrera, tu profesión, tus decisiones, tus elecciones, todo eso. Baja de eso, ven a mi encuentro. Y otra expresión que aparece allí: rápido. ¿Cómo dice allí en la versión de ustedes? Cuando dice baja y rápido, ¿no? Date prisa. Date prisa, que en otras palabras es rápido. Hermanos queridos, qué lección espiritual linda. Con Dios nosotros no podemos estar dando vueltas y demorándonos y buscando: Señor, no, cuando yo construya mi casa voy a hacer las cosas, cuando yo termine mi profesión, cuando termine de estudiar, cuando yo haga esto, cuando termine aquello, cuando sea viejo. Nosotros no somos dueños del futuro, de ninguna manera. El único que sabe y conoce el futuro es Dios. Nosotros no sabemos qué puede pasar mañana, de aquí a una hora, de aquí a un mes, de aquí a un año. Dice: no, el próximo año. Podemos hacer planes, sí. Me gusta mucho lo que Ellen White escribió cuando dice que nosotros debemos estar preparados hoy si Jesús viniera hoy, y debemos hacer planes de predicación como si Jesús viniera todavía en 20 años. O sea, debemos trabajar y debemos planificar y debemos hacer nuestro espíritu de trabajo debe ser permanente y constante y no cesar.
pero tenemos que estar preparados como que Jesús viniera hoy. Las decisiones con Dios no pueden demorar. Y esa es la lección de ese encuentro con Jesús y Zaqueo. De ninguna manera, no puede demorar. Hoy es el momento. Hoy, si escuchamos su voz, es hoy que tenemos que aceptar. Es hoy que tenemos que seguirle. Hoy que tenemos que tomar la decisión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y todavía le dice, Jesús le dice, quiero ir a tu casa, voy a tu casa, voy a cenar contigo también, quiero comer contigo. Zaqueo, un hombre inteligente, y realmente hizo lo mejor y nosotros conocemos bien. Zaqueo casi habrá saltado de la rama donde estaba para ir con Jesús, ¿no? O sea, voy a aprovechar, no había ni celular para llamar a la esposa y decirle, prepara comida que estoy llegando con Jesús. O sea, para él era lo más importante ahora, y se fue al lado de Jesús, y allí él enfrentó una de las dificultades que todos los que eligen a Jesús enfrentan en algún momento, porque la gente comenzó a murmurar, ¿cómo es posible? Ahora se fueron contra Jesús, imagínense. En lugar de elogiar, ¿verdad? Dice, ¿cómo él se va a ir a la casa de un pecador? Y esta es una lección. ¿Por qué? Porque cuando elegimos a Jesús, hay gente que nos puede criticar y nos puede considerar, ¿qué pasó contigo? ¿Estás loco? ¿Cómo puede ser que hagas eso? Eso no lo puedes hacer. Bueno, pero Zaqueo mostró que él estaba muy feliz de recibir a Jesús y de recibirlo en su casa. La casa también tiene una lección espiritual que comparto con ustedes. ¿Cómo está nuestra casa, mis amados hermanos? ¿Está lista para recibir a Jesús en cualquier momento? Es más, no debería ser en cualquier momento, ¿verdad? Debería ser todo el tiempo. Jesús debería morar con nosotros siempre. Y allí vienen varios detalles, cómo nos relacionamos en casa, entre esposos, con nuestros hijos, cuáles son los programas que nosotros vemos en la televisión o internet, cuáles son las conversaciones que tenemos. Si nosotros estamos teniendo algún problema en ese sentido, creo que es más que oportuno que Jesús vaya a nuestra casa hoy, para que Él pueda arreglar esas cosas. Amén. Pueda organizar nuestra casa. No podemos dejar a Jesús fuera de nuestra casa, fuera de nuestra familia. Casa, en la lección que quiero compartir con ustedes, no es solo un predio, no es solo un edificio, es también familia, ¿verdad? Es cómo está funcionando nuestra familia y cómo está nuestra casa también. Bueno, yendo un poquito más en la historia, en el versículo 8, cuando Jesús ya conversa con Zaqueo, ¿verdad? Y le dice, mira, tú tienes que arreglar las cosas, ¿no? Y aquí esa es otra gran lección también. O sea, nos encontramos con Jesús y no le podemos decir, Jesús, también es bonito conversar contigo, bonito ir a la iglesia, bonito leer la Biblia, pero no vamos a hacer ningún cambio porque hasta aquí las cosas están más o menos bien. O sea, no, evidentemente aquí Jesús le dice, Nicodemo, tú tienes que arreglar. Es más, aquí no hay detalles de todas las cosas que conversaron, pero sí encontramos la reacción de Zaqueo, que es un buen ejemplo para nosotros. Zaqueo, en el versículo 8 dice, Zaqueo se levantó y dijo al Señor, decido dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en alguna cosa he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. O sea, aquí hay una gran lección. Nosotros tenemos que restituir también. Decirle, Señor, perdóname que robé, pero no devuelvo nada.
Perdóname que no fui fiel, pero no devuelvo nada. Perdóname que yo hice esto, pero no. Perdóname que ofendí a una persona, pero no le voy a pedir disculpas. O sea, ya te pedí perdón a ti, suficiente. Este es el encuentro de Jesús con Zaqueo, nos da la lección de las cosas que nosotros necesitamos también hacer para que nuestro encuentro con Jesús sea realmente de bendición y de beneficio. El versículo 9 dice esa maravillosa sentencia, digo yo, sentencia y cierre y final de ese encuentro, pero que no fue el final de la vida de Zaqueo. Dice en el versículo 9, entonces Jesús le dijo, hoy llegó la salvación a esta casa. Y el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hermanos amados, miren lo que dice aquí. Hoy llegó la salvación a tu casa. Jesús pasó por una vez nada más por Jericó y esa vez Zaqueo aprovechó. Nadie pasa desapercibido a los ojos del Señor Jesús. Nadie pasa. Ningún problema es más grande que lo que Dios pueda arreglar y solucionar para que podamos tener un verdadero encuentro de salvación con Jesús. El único que sabe y conoce el futuro, entreguemos nuestra vida a Él. Esa es la mejor elección y la mejor decisión que podemos hacer. Mis amados hermanos, deseo de todo corazón que la salvación llegue a su vida hoy. Amén. Que la salvación llegue a su vida y a su familia hoy. Amén. Pero recuerde cuáles son las grandes lecciones del encuentro de Jesús con Zaqueo y haga de ese encuentro una experiencia real para nosotros también. Aquí yo termino diciendo algo. Jesús hizo muchos milagros, ¿verdad? Transformó, multiplicó los panes, en fin, muchos milagros. Pero aquí Zaqueo fue un milagro, la vida de él fue un milagro. Y creo que nosotros podemos hacer un milagro también. Imagina cuánta gente